A ver, tú eres asesor de Xóchitl Gálvez en la parte de Relaciones Exteriores también. Y como exsecretario de Economía viviste absolutamente todo lo que tuvo que ver con la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Parece que Donald Trump se perfila para regresar a la Casa Blanca. ¿Cuál sería entonces la mayor amenaza para México en términos del TEMEC, el nearshoring, China? ¿En qué debería estarse concentrando la próxima presidenta o presidente? Mira, primero yo te diría que yo no le veo mayores posibilidades a uno o a otro. Para mí, hoy estamos a 50-50 y yo me inclinaría más por, si es materia de predicción, no de quién quiero. O sea, la elección del 21 intermedia en Estados Unidos fue muy interesante. Y fue muy interesante porque todo el mundo esperaba una ola roja, una ola republicana. Y para sorpresa de todos, no llegó la ola que esperaban. Y cuando analizas la gente en su voto, no necesariamente estaban votando porque traía alta tasa de popularidad Biden, no la traía. La gente votó por la protección de sus derechos, por la preservación de sus derechos en el futuro, que tienen que ver con las nominaciones en la Corte Suprema. El hecho que hayan retrocedido radicalmente en derechos fundamentales, como el derecho a tu cuerpo y a tus decisiones, es algo que pone muy nervioso al electorado norteamericano. Y yo creo que eso se va a reflejar en esta elección. Va a trascender la figura de Trump o de Biden y más va a llegar al fundamento de las libertades. Dicho esto, yo te diría que la próxima presidenta de México va a tener que tener un plan muy claro, sea el uno o sea el otro. En los temas de China están prácticamente unidos los dos partidos. O sea, aquí en el tema de China no hay diferencia. Sí, es correcto. Claro, alguno es más estridente que otro, ¿no? Uno dice, le vamos a poner 100% de arancel a los otros chinos que vengan de México. Bueno, pues a ver de cómo nos toca, porque si cumplen con el tratado, pues estarías violando el tratado, ¿no? Pero el tema fundamental es prepararnos para la revisión del 26. Y aquí 2026. subrayo muchísimo la revisión del 2026. Hay gente en Estados Unidos que le está llamando renegociación y alguna gente en México le llama renegociación. Es un error llamarle renegociación, es una revisión. Cuando tú vas a una revisión, que era muy necesaria, porque uno de los problemas del NAFTA, el acuerdo anterior, es que nos la pasamos 20 años pateando la bola sin sentarnos realmente a replantearnos los ajustes que eran necesarios. ¿Cómo vas a llegar aquí? Vas a llegar con un portafolio con dos carpetas. La carpeta de todo aquello que se puede mejorar y hay consenso de las tres naciones para mejorarlo. Facilitación de frontera, homologación de requisitos en sectores estratégicos. Y la carpeta donde pones en la mesa cosas que no necesariamente hay consenso para resolverlas. Y yo pongo ejemplo. Les ganamos el panel en la interpretación de las reglas de origen de partes fundamentales. A la Heiser no le gusta, ni a los Estados Unidos. De hecho, México está en falta por no obligar a que ya se impongan las sanciones del panel. Supón que llega el nuevo gobierno republicano o el demócrata, el que tú quieras. Pero llega un nuevo gobierno republicano y te dice, yo quiero que cambies la letra del tratado para que entonces no haya duda que se interpreten las reglas como yo quiero. Y Canadá y México le dicen no. A partir de ese momento tienes 10 años para que en ese tema nos pongamos de acuerdo. Y la pregunta que yo generalmente hago, sea el gobierno que sea, ¿tú crees que por un asunto en lo individual se va a poner en riesgo todo el conjunto de un tratado que en esencia es buenísimo para los tres países? Pues claro que no. Entonces, sí, claro que traemos un problema serio de falta de cumplimiento con el acuerdo. Automotriz, Estados Unidos cumplir con México y Canadá, lácteo, Canadá cumplir con Estados Unidos y México, y energía, México cumplir con Estados Unidos y Canadá. Y entre más nos hagamos guajes en cumplir con las cosas, más debilitamos la credibilidad de un acuerdo que se basa en reglas claras. Y eso es en detrimento de todos, porque es uno de los mejores instrumentos que tenemos hacia adelante. Y por cierto, ¿tú cómo ves lo del panel energético que está en veremos? Ya llevamos así más de un año. ¿Sabes mi interpretación? Que cuando las cosas
que se deben de ser eficientes, predecibles y lógicas, entran en el terreno de lo político, empiezan a hacer aceite, a pasar aceite. Y en eso, ¿qué es lo que estamos observando? Un gobierno de Biden que le da oportunidad a López Obrador de no ponerle el gatillo en materia energética para que no quede en ridículo, y un gobierno de López Obrador que les hace la chamba sucia de administrarles la migración. Entonces empezamos entre los trade-offs, los intercambios, que no son las mejores salidas para un mejor futuro económico, pero terminan siendo acuerdos que son derivados de las necesidades políticas coyunturales. A mí me gustaría ver qué va a pasar después de las elecciones, si realmente, y te lo digo sinceramente, para la administración Biden, el panel de energía no representaba electoralmente tanta importancia como el maíz. En el maíz sí se afecta electoralmente a los estados columpio, ¿no? A los que pueden ser demócratas o republicanos, y entonces ahí le están poniendo mucho más interés. Entonces, cuando la política se mete en la economía, generalmente tiene resultados ineficientes y poco saludables para el futuro. Entonces, para cerrar este tema, en 2026 una revisión no podría necesariamente derivar en una renegociación. No, a ver. Por más escandaloso que lo manejen. Mira, claro, si tenemos un gobierno que se espanta, como se espantó Ebrard en la primera enseñada de dientes que le puso Trump, cuando le dice, si no me paras a los migrantes en la frontera sur, te voy a poner aranceles crecientes. Y ahí vamos de idiotas y mandamos 27,000 guardias nacionales y les paramos la migración para que no nos golpeen con aranceles, pues yo no hubiera contestado así. Ahí rompimos una estrategia sagrada de la negociación bilateral, que es compartamentalización. Cuando tú estás negociando economía y finanzas, ahí te quedas en ese cajón. Cuando estás negociando migración, ahí te quedas en ese cajón. Eso de andar intercambiando barajitas y cediendo a presiones es totalmente irresponsable.